Hola, ¿cómo están? Chuta, grupo. ¿Me escuchan? Sí, Hola, Cristóbal, sí, te hola escuchamos. Cristóbal, perdón. Sí. Sí. Oye, yo estaba Están, conectado hace un rato. ¿Por qué no están todos ingresando, Cristóbal. me tenían nervioso? Perdón, ¿qué nombre tienes? Ah, Grupo Brotes, por eso. No te, Ah, no por te eso. reconocimos. Es que tuve muchos problemas, estaba en el computador de mi señora y... Ah, por eso era, Claro. claro. Tuve un Te problema con mi sugiero, computador. te sugiero que te cambie eso. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están, que ya han ingresado y que nos están escuchando. Bienvenido al sexto coloquio del SICUA de la Universidad de Chile, Estrategias para mejorar el bienestar animal en animales silvestres. Y vamos a esperar unos 2 minutitos más porque hay gente conectándose, ¿ya? Para comenzar el coloquio. Les recuerdo que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante todo el coloquio, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos esperando que se conecte más gente a este sexto coloquio del CICUA titulado Estrategias para mejorar el bienestar en animales silvestres. Yo creo que 1 o 2 minutos más estaremos comenzando. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos al sexto coloquio del CICUA de la Universidad de Chile, titulado Estrategias para mejorar el bienestar en animales silvestres. Soy Emilio Herrera, presidente del CICUA de la Universidad de Chile, y en esta oportunidad los dejaré con nuestra eh, eh, directora ejecutiva, la doctora Claudia Delgado. Claudia, por favor. Hola a todos, bienvenidos al sexto coloquio en bienestar animal organizado por nuestro Comité de Cuidado y Uso Animal de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de dos expositores con larga experiencia en animales silvestres, como el doctor Cristóbal Briceño y la doctora Betsy Pincheira. Eh, Va a partir el doctor Briceño con su charla y luego la doctora Pincheira, y posterior a las dos charlas van a haber una ronda de preguntas, las que deben dejar a través del chat, que una vez terminadas ambas charlas vamos a hacer llegar a los expositores.
Bueno, el doctor Cristóbal Briceño es médico veterinario de la Universidad de Chile y doctor de la Universidad de Cambridge en conservación. Él es profesor asistente del Departamento de Medicina Preventiva Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, y su trabajo se enfoca en la conservación de biodiversidad, incluyendo investigación en especies invasoras. Por otro lado, la doctora Betsy Pincheira también es médico veterinario, es académica adjunta de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, es miembro de la directiva y expresidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, AMEBEFAS, y ella participa activamente en sus comités de varamientos, emergencia y red de centros de rehabilitación de fauna silvestre. Además, ella es miembro de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario Colmevet, en representación de la región metropolitana, y es consultora internacional y ha centrado su trabajo en Antártica, Subantártica y en zoológicos y acuarios. Lo vamos a dejar con la primera charla correspondiente al doctor Cristóbal Briceño, que lleva por título Bienestar Animal y Normativa para la Investigación con Fauna Silvestre. Ahí sí. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, se ve bien y se escucha bien. Gracias, muchas gracias. Primero que todo, disculpen, estoy en otro computador, así que espero no tener ningún problema técnico. Muchas gracias a la coordinación por este importante tema, este sexto coloquio. Bueno, Claudia ya me presentó, así que yo he estructurado mi presentación en función de lo que me ha pedido el SICUA, del cual también formo parte por lo menos de la Facultad Veterinaria, para abordar algunas temáticas relacionadas con el bienestar animal y la normativa de investigación con fauna silvestre. Y esto, por supuesto, que en esta, más o menos, ¿cuánto es? ¿25 minutos, Claudia? Va a ser algo muy breve, o sea, hay mucha información y es información que puede ser, van a ser hartas cosas. En realidad, en un principio, contarles un poco sobre algunos aspectos de bienestar animal y luego abordar, ¿no es cierto?, algunas temáticas relacionadas con la normativa. Entonces, comenzando, a ver cómo funciona esto ahí. No se ve el puntero tampoco, ¿no es cierto? Ahí, bueno. La primera pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué tan silvestres son los animales silvestres? Que es una pregunta que nos podemos hacer, y nosotros como seres humanos, como una especie humana que ha sido tremendamente exitosa en el planeta, ¿no es cierto?, influenciamos la fauna de múltiples formas. Somos más de 7.000 millones de personas, hemos abordado, ¿no es cierto?, y conquistado prácticamente todos los continentes, entonces tenemos un alto impacto a través de nuestra acción humana, a través de la contaminación, ¿no es cierto?, a través de lo más reciente, el cambio climático, las especies invasoras. Entonces no estamos ajenos de afectar a la fauna, desde lo que puede ser, ¿no es cierto?, el turismo en Torres del Paine, en la observación, por ejemplo, un puma, lo cual pudiese tener, ¿no es cierto?, ciertas implicancias sobre la conducta de estos mismos animales silvestres. A veces también bien intencionadamente, y en esta época, ¿no es cierto?, en el invierno, que nos visitan los cefanoides, los picaflores pequeños, también a través de nuestra conducta, y a veces, por ejemplo, querer ayudarlos o darles oportunidades de alimentación, podemos estar generando ciertos riesgos, en este caso, por ejemplo, a través de la transmisión de patógenos. La imagen de abajo es un manejo, ¿no es cierto?, de un delfín varado en Colombia, donde se aprovechó también de implementar un radiotransmisor que permite conocer o seguir a estos animales y conocer un poco más sobre su ámbito hogar, sus movimientos, su distribución. Y en la otra imagen, ¿no es cierto?, esto es en Tierra del Fuego, una captura de zorros culpeos en Tierra del Fuego, donde aquí hay una actividad, ¿no es cierto?, que es más invasiva para la obtención de información, y donde también ciertamente se pudiesen generar algunos problemas de bienestar relacionados con alterar el comportamiento, por ejemplo, de un animal, ¿no es cierto?, que pudiese estar en periodo de gestación, o donde se pudiesen afectar también, ¿no es cierto?, algunas otras funciones biológicas normales. Entonces, primero tenemos que preguntarnos por qué alcanzar, ¿no es cierto?, o por qué proteger
o si es importante, ¿no es cierto?, el bienestar en la fauna silvestre. Y lo primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con nuestra responsabilidad para seres sintientes, ¿no es cierto? Se reconoce que los animales son seres sintientes, que tienen conciencia de su ambiente y cómo los afecta también. Y nosotros de esta forma, y trabajando también con fauna silvestre, ¿no es cierto?, buscamos minimizar impactos o reducir al máximo cualquier actividad que puede tener algún impacto sobre la fauna, incluso impactos que pueden ser considerados inaceptables, por ejemplo, en el caso de control letal en especies que pueden ser invasoras también. Es importante también porque la investigación en fauna nos permite apoyar, por ejemplo, planes de conservación, y muchas veces la aptitud física puede también, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el estrés que se puede producir con la traslocación, se pueden generar problemas asociados al fitness o a la aptitud física en fauna también. Por supuesto que en investigación es muy importante la calidad de los datos y las decisiones futuras que se pueden tomar en relación, ¿no es cierto?, a el manejo de fauna. En este caso, por ejemplo, el marcaje para la identificación. ¿Qué marcaje vamos a utilizar, ¿no es cierto? Hay distintos elementos que permiten marcar individuos, de esta forma conocer en más detalle su comportamiento y su ecología. También, por supuesto que es muy importante, y sobre todo en la investigación y también en la conservación, mantener la aceptación social y el apoyo, por ejemplo, a través del financiamiento, las autorizaciones, el trabajo con múltiples voluntarios, también que nos tributan y contribuyen a los proyectos de investigación. Los zoológicos, por ejemplo, que también han sido bastante, que han estado, ¿no es cierto?, refinando algunas medidas, el control letal de especies nativas, por ejemplo, también, que pueden ser consideradas plagas o introducidas, utilización de algunas marcas visibles en el manejo animal, por ejemplo, en el caso de la ranita de Darwin, ¿no es cierto?, que tiene una especie de huella digital en su parte ventral, o las mismas, las aletas caudales de las ballenas, por ejemplo, jorobadas, que también pueden permitir la identificación de algunos animales también. Entonces, la investigación, ¿no es cierto?, el manejo que podemos realizar en la investigación con fauna silvestre puede ser múltiple. Hay una gran variedad de invasividad en el manejo, ¿no es cierto?, y por tanto en los impactos que se pueden producir en los animales estudiados. Nosotros utilizamos la investigación en conservación, por ejemplo, para también conocer el comportamiento y la ecología de las especies, y eso se puede hacer en forma observacional, como este trabajo en Tierra del Fuego, también donde describimos una conducta agonista entre un zorro culpeo y un chulengo, un juvenil de la especie lama guanicó de guanaco, y esto nos permitió, ¿no es cierto?, nos permite conocer mejor su comportamiento, y esto es netamente observacional en la conservación de especies y poblaciones amenazadas, en el manejo de poblaciones naturales también que pueden estar amenazadas, u otras poblaciones de las cuales, ¿no es cierto?, podemos hacer uso, por ejemplo, el caso de la extracción de pelo en vicuña, evaluar metodologías de control, comprender el rol de la vida silvestre también, muy importante en la transmisión de enfermedades, y lo cual ha estado muy en boga también, se relaciona mucho con la actividad veterinaria. En este caso, a la izquierda, no puedo ver mi puntero, pero aquí hicimos un estudio también donde evaluamos dos métodos de muestreo de conducta. Esto fue una tesis de pregrado de una hembra, de una chita, Acinonyx jubatu, especie también amenazada. En este caso, como les mostraba también, ¿no es cierto?, les comentaba, el manejo y las capturas también, ¿no es cierto?, permite obtener muchísima información, y en esto también va a ir variando el grado de invasividad que podemos ir infligiendo, ¿no es cierto?, sobre la fauna silvestre. En la imagen de abajo, lo que es el muestreo de nidos, por ejemplo, de una especie invasora que es la cotorra argentina también. Entonces, tenemos distintos métodos de abordar las preguntas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la conservación de fauna. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser los muestreos
lo que tiene que ver con toda la información que se colecta en forma no invasiva, desde las muestras en terreno. Por ejemplo, hay un estudiante colectando muestras de heces, en las muestras, por ejemplo, de plumas, los restos animales. Todo eso permite, ¿no es cierto?, levantar y generar información. Cáscaras de huevo, las heces, por ejemplo, y en este caso un trabajo en población de huemules, donde logramos a través de transectos, ¿no es cierto?, y la observación y el conteo de individuos, identificar una población de huemules que estaba recuperándose de una amenaza de conservación. Casos también, por ejemplo, lo que puede servir en las cámaras trampa. En esta imagen también un zorro culpeo que lleva una rata almizclera en su hocico. Esto lo obtuvimos con una trampa cámara, y esta forma también permite, ¿no es cierto?, avanzar en investigación que no necesariamente o que va a ser, no va a ser invasiva. Hay otros métodos de muestreo que se consideran moderadamente invasivos, por ejemplo, y ahí ya entra lo que es la captura viva. En este caso, en la izquierda, ¿no es cierto?, una captura de guanacos para una serie de muestras, ¿no es cierto?, que estábamos en un estudio relacionado con guanaco en Tierra del Fuego, donde también nos interesaba muchísimo poder conocer el movimiento de las poblaciones y los grupos familiares de guanaco, y para eso, ¿no es cierto?, implementamos un radiotransmisor en el cuello del animal, y con esto, ¿no es cierto?, podemos finalmente seguir los movimientos y ver también cómo interactúan con otras especies, como pueden ser los animales domésticos. En la captura, ¿no es cierto?, conlleva algún riesgo relacionado también con la sedación. Hay algunas prácticas también, por ejemplo, como el clipeo, que, bueno, el corte de falange en algunos micromamíferos o en algunos anfibios, que afortunadamente, bueno, que por supuesto también es invasivo, genera riesgo, se había o se ha utilizado. Afortunadamente esto va en retirada, pero también era una forma de marcaje en animales que eran muy pequeños y donde resultaba muy difícil, por ejemplo, su identificación individual. Y otros métodos de muestreo, ¿no es cierto?, muy invasivos, por supuesto, lo que tiene que ver con el sacrificio animal, por ejemplo, en el estudio de especies que son invasoras, que generan un impacto sobre la biodiversidad nativa de algún lugar. Y bueno, esto también, ¿no es cierto?, el control y el sacrificio es una forma, ¿no es cierto?, de eliminar también individuos, y que ciertamente pueden servir para generar mucha información científica. Entonces, en relación a cómo podemos incorporar, ¿no es cierto?, o mejorar el trabajo de investigación en fauna, incorporando el bienestar animal en ella, aquí me basé en un trabajo, bueno, por supuesto que en la investigación en fauna en general tenemos bastante menos información cuando se compara, ¿no es cierto?, a otros grupos animales, desde los animales, por ejemplo, domésticos, donde podemos tener registro, donde sabemos, ¿no es cierto?, la historia de vida de los individuos, pero en otros casos, bueno, y en el caso de la vida silvestre también nos acogemos a los mismos principios del bienestar, ¿no es cierto?, que se han impulsado desde la investigación y los bioterios, y donde hay uno, ¿no es cierto?, que son los principios, el principio de las 3 R's, que es reemplazar, reducir y refinar. Esto es un trabajo de Miriam Semanova del año 2020, donde, ¿no es cierto?, a través de este principio de las 3 R, se busca también incorporarlo en el trabajo de investigación en fauna, por ejemplo, donde dice reemplazar, ¿no es cierto?, a lo mejor reemplazar algunas muestras que pueden ser más invasivas, y eso es lo que está en la tabla derecha, donde lo que históricamente o siempre se utilizaba, ¿no es cierto?, la muestra de sangre, con muchísima información del estado de salud del individuo. Eso también muchas veces puede ser reemplazado por muestras menos invasivas como la saliva, las heces, la orina también. En cuanto a la dieta, por ejemplo, también en los años 70, 80 se utilizaban, por ejemplo, las muestras de contenido estomacal para conocer la dieta de algún animal, ¿no es cierto? Y eso también llevaba era a través, ¿no es cierto?, del sacrificio del animal, y eso perfectamente hoy en día también lo podemos hacer con estudios de ese. Las marcas también, como les decía, puede ser bastante invasivo, distintos métodos de marcaje en fauna, y tenemos posibilidades de seguir animales, ¿no es cierto?, con sus marcas naturales, con, por ejemplo, otras técnicas menos invasivas como desteñir el pelo y de esa forma marcarlos, por ejemplo, y bueno, la inteligencia artificial también ha funcionado o ha servido muchísimo
para poder encontrar diferencias entre distintos individuos a través de fotografía. Entonces también lo hace muy novedoso. Incluso la fotogrametría para poder estimar la masa de algunos animales a través de fotografía con distancias conocidas. Para genética, bueno, también todo, ¿no es cierto?, ya dejando de lado el clásico, la muestra de tejido, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, y cada vez la genética es una herramienta, ¿no es cierto?, más potente, que nos permite poder, ¿no es cierto?, a través de muestras de heces, por ejemplo, incluso DNA ambiental, poder llegar a conclusiones igualmente potentes, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, la captura para determinar presencia, ausencia de especies, también puede ser, como les decía, cambiada por otras herramientas, como pueden ser las trampas cámara. De igual forma, ¿no es cierto?, la reducción, tratar de no hacer muestreos innecesariamente grandes, por ejemplo, que son costosos y que por ahí tampoco contribuyen a grandes conclusiones, ¿no es cierto? Y la refinación de las distintas metodologías y el uso de lo que, ¿no es cierto?, tenemos disponible actualmente. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el bienestar en fauna silvestre? Primero, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a un consenso si es importante o no el bienestar. Y bueno, nosotros estamos todos aquí reunidos y claramente nosotros llegamos a esa conclusión. Primero tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo evaluamos, ¿no es cierto? Si es importante evaluarlo, cómo lo evaluamos. El énfasis puede estar dado en distintos aspectos del bienestar, desde la parte más de conservación o biológica, en general, ¿no es cierto?, las experiencias o los animales saludables o con comportamientos normales se consideran, ¿no es cierto?, con un bienestar, con bienestar. También este bienestar, ¿qué importancia puede tener, por ejemplo, en las evaluaciones, en las políticas públicas, en los reglamentos, en las prácticas de las personas, ¿no es cierto?, que están llevando a cabo estos manejos? Estas evaluaciones tienen que ser, ¿no es cierto?, sistemáticas, también transparentes y científicas, y en esto los SICUAS, ¿no es cierto?, contribuyen a hacer evaluaciones colegiadas de distintas temáticas que a veces pueden ser más complejas, y también es interesante o importante considerar no solamente los impactos, sino también los beneficios. Entonces, como les decía, este bienestar lo entendemos, ¿no es cierto?, desde la conservación como un bienestar más relacionado con el estado físico, la función biológica, esto históricamente, ¿no es cierto?, un animal que uno encuentra, ¿no es cierto?, vivo, saludable, con buen pelaje, que bueno, en terreno, ¿no es cierto?, por ejemplo, a través de la visualización directa o una captura, uno no tiene la historia clínica del animal, no sabe, ¿no es cierto?, cómo, por qué ha pasado, ¿no es cierto?, por qué historia de vida tiene. Uno considera, ¿no es cierto?, que ese animal está en un estado de bienestar. Pero desde la ciencia del bienestar animal, en realidad el bienestar se considera, ¿no es cierto?, también es muy importante lo que son las emociones, lo afectivo, las experiencias mentales de los animales. En general se considera, y también desde la ciencia del bienestar, que las experiencias negativas pueden ser beneficiosas y se considera que algunas mínimas o breves experiencias negativas, por ejemplo, como el hambre, puede ser un motor, ¿no es cierto?, de que el animal se desafíe y salga a buscar comida, ¿no es cierto?, o que a lo mejor incremente su agresividad para poder ser más eficiente en la cacería, por ejemplo, un carnívoro. Pero son, por supuesto, que importantes y son muy importantes y necesarias las experiencias positivas, y en ese equilibrio se encuentra este bienestar, o sea, entre la función biológica, pero también las experiencias afectivas. Y esto, bueno, en inglés fitness y feelings es lo que lleva a este equilibrio. Entonces, desde el modelo de los 5 dominios, ¿no es cierto?, muy utilizado en bienestar animal, nos permite de alguna forma empatizar con los animales, ¿no es cierto?, a través de todo lo que está en la columna izquierda, los dominios 1 de nutrición, hidratación, de ambiente físico, de su salud, estado funcional y los comportamientos de interacción con congéneres, por ejemplo, permiten de alguna forma proyectar subjetivamente, ¿no es cierto?, lo que puede ser su dominio afectivo, sus experiencias mentales. Y estos 5 dominios hacen, ¿no es cierto?, lo físico y lo afectivo, permiten, ¿no es cierto?, este bienestar de las especies que estamos estudiando. Entonces, nosotros utilizamos
¿no es cierto?, los 5 dominios, a través, ¿no es cierto?, revisando, ¿no es cierto?, y dando algún puntaje a cada uno de estas distintas dimensiones para poder, ¿no es cierto?, como les digo, extrapolar el estado general de los animales. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, desde la conservación, como les decía, una de las preocupaciones también importantes tiene que ver con las especies invasoras y el impacto que pueden producir distintas especies. En este caso, el possum, que es un animalito, ¿no es cierto?, muy bonito, que es originario de Australia, pero que se introdujo más o menos en el año 1850 en Nueva Zelanda. Y este animal genera un impacto muy importante, por ejemplo, sobre las poblaciones de aves silvestres, de las cuales depreda, ¿no es cierto? Hay muchas aves que son ingenuas, que no conocen a este individuo como una amenaza, ¿no es cierto? Y son presa fácil y por tanto depredadas por este animalito. Entonces, durante algún tiempo se ha estado generando control letal de estas poblaciones a través de veneno. Entonces, este trabajo del 2016 evalúa, ¿no es cierto?, y utiliza eh, los 5 dominios para poder evaluar eh, estos agentes tóxicos, que son 7 agentes tóxicos que se utilizan para vertebrados, que están registrados en Nueva Zelanda para su uso en possum. Entonces, ellos lo que hicieron en este trabajo es que hicieron un panel de 6 investigadores con mucho conocimiento en toxicología, en fisiología, asumen, ¿no es cierto?, que estas prácticas letales son buenas prácticas, o sea, en correcta dosis, en una correcta aplicación, se hacen evaluaciones independientes, cada uno de los 6 especialistas, y se le asigna una puntuación en distintas dimensiones. Tenemos en la primera columna el agente, cianuro, por ejemplo, fluoracetato de sodio, y luego, ¿no es cierto?, cómo afecta y se afecta con un score a los primeros 4 dimensiones físicas: nutrición, ambiente, salud y comportamiento. Y eso después se extrapola también a y se da un score, ¿no es cierto?, al estado mental, que es el número 5, con las distintas alteraciones en el estado mental que pueden derivar, ¿no es cierto?, del efecto de estos venenos. Y en la C, eso es el nivel de confianza, del 0 al 3, ¿no es cierto?, 0, muy poca confianza, 3, absolutamente seguro. Después, ¿no es cierto?, el impacto total, con su nivel de confianza, y muy importante, ¿no es cierto?, cuánto dura este efecto. Ya en este caso, el cianuro, ¿no es cierto?, minutos, y el fluoracetato de sodio, horas. Entonces luego con esta información uno puede establecer, ¿no es cierto?, en este gráfico tenemos, ¿no es cierto?, en el eje X tenemos la severidad del impacto desde sin impacto hasta extremo, ¿no es cierto?, y cada uno de esos puntos corresponde a uno de estos venenos, y en el eje vertical tenemos la duración del impacto. Entonces podemos ver, por ejemplo, que Pindona y Brodifacum, que son los que están más hacia la derecha y arriba, ¿no es cierto?, tienen un impacto muy alto. Estos son anticoagulantes, comparados, por ejemplo, con el cianuro, que tiene un impacto moderado y una duración bastante más breve. Y de esta forma, ¿no es cierto?, uno puede evaluar el impacto en el bienestar de los animales, por ejemplo, con una medida que busca la letalidad de estas especies. Esto también se basa o se empezó a utilizar con el modelo de Sharp y Saunders como un modelo, ¿no es cierto?, para evaluar el control o los métodos de control desde un punto de vista humanitario. Yo diría que esto es lo primero que aparece o que da cuenta, ¿no es cierto?, de una preocupación en el bienestar, por ejemplo, en los métodos de control. Hasta ese momento solamente en el control de fauna se consideraba lo que era, por ejemplo, más que nada la eficacia, los costos relacionados, ¿no es cierto?, con cuán caro. Acá tenemos en Australia los conejos, ¿no es cierto?, algunos anfibios, gatos, por ejemplo, ¿no es cierto?, enemigos de la biodiversidad nativa de esos lugares. Y de esta forma, ¿no es cierto?, y en este modelo Sharp, ellos hacen una evaluación humanitaria con las mismas dimensiones, con una matriz de impacto en bienestar, ¿no es cierto?, donde tenemos en la primera columna el impacto sobre el bienestar, y luego, ¿no es cierto?, en la primera fila tenemos cuánta es esta duración. Y uno puede asignar un puntaje, mientras el puntaje es más alto, ¿no es cierto?, mayor impacto sobre el bienestar de la fauna. Otras aplicaciones, bueno, esto ha sido bastante aplicado en lo zoológico, el bienestar animal y las 5 dominios. Y también, bueno, hay otros trabajos del 2020 donde también se han estado, por ejemplo, haciendo evaluaciones de bienestar, por ejemplo, en caballos asilvestrados,
como podría ser, ¿no es cierto?, un problema también que tenemos en algunos lugares de nuestro territorio, o por ejemplo, en el trabajo de la derecha abajo, amenazas antrópicas a cetáceos, ¿no es cierto?, y bienestar para políticas también, o decisiones. Esto en relación a algunas herramientas que pueden permitir, ¿no es cierto?, abordar el manejo y el impacto derivado, por ejemplo, del manejo que estamos realizando sobre la fauna silvestre o sobre otro tipo de fauna, como puede ser la fauna invasora. En relación a la normativa, destacar, ¿no es cierto?, bueno, la autorización para el trabajo con fauna es otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero, que depende del Ministerio de Agricultura. Esto a través de la ley 19.473 y su reglamento. Esta es la última versión del 2018, con esa imagen de Tricahue. Y esta ley y su reglamento controla la caza y captura, el uso también de fauna nativa, la tenencia de fauna en cautiverio en en centros, por ejemplo, de centros de rehabilitación, como lo que va a hablar Betsy, o en centros de reproducción de fauna, por ejemplo, también nativa, todo lo que tiene que ver con el comercio de fauna, ¿no es cierto?, y otras normativas como la Convención Internacional para el Comercio de Fauna y Flora, CITES, y también la importación de algunas especies, por ejemplo, especies que pueden ser exóticas en nuestro territorio. Entonces, a través de este reglamento está todo contenido. Esto lo pueden bajar de la página del Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto? Se regula, ¿no es cierto?, la caza, captura, tenencia, utilización de animales, a excepción de los recursos hidrobiológicos, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, está contenido en otra normativa. Aquí también se definen categorías de conservación por la ley de caza. Sin embargo, desde el punto de vista jerárquico, actualmente el reglamento de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente es el que tiene, ¿no es cierto?, el más importante a nivel nacional. Sin embargo, ellos también lo establecen. Se crea un registro nacional de todas las personas que tienen fauna silvestre y también un registro de todos los cazadores que están, ¿no es cierto?, certificados para ello. Y también a través de la ley 19.473 se establece la obligación de acreditar legítima procedencia de fauna nativa, de acuerdo también a la Convención Internacional de Comercio de Fauna y a la Convención de Especies Migratorias, de la cual Chile también ha suscrito. Entonces, en el artículo 4 tenemos un listado de unas 778 especies, se incluyen anfibios, reptiles, aves, mamíferos, pero también algunos invertebrados, que están listadas, ¿no es cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es B, que si es beneficioso o no a los ecosistemas, en la S si tiene algún problema de conservación, o la E, ¿no es cierto?, si es importante en la funcionalidad del ecosistema. Y si ustedes, ¿no es cierto?, a través de algún proyecto de investigación quisieran trabajar con fauna, ¿no es cierto?, tienen que hacer una solicitud al Servicio Agrícola y Ganadero y llenar este formulario que está ahí, parte de un anexo para captura, donde tienen que justificar muy bien, ¿no es cierto?, el uso, cuál es el número mínimo que requieren para poder cumplir con la pregunta científica que tienen, cómo justifican, ¿no es cierto?, estos números, qué medidas toman frente, por ejemplo, a algún problema que puedan tener en terreno también, y todo eso está contenido en esa solicitud que tienen que hacer al Servicio Agrícola y Ganadero. En el artículo 60, y más relacionado con bienestar, se habla, ¿no es cierto?, en relación a los criaderos, los centros de reproducción, de rehabilitación y de exhibición, los cuales deben contar con una serie de condiciones que están listadas. Aquí están las 4 primeras, pero también de igual forma, ¿no es cierto?, un poco lo que uno esperaría que tiene que ver con el bienestar para esta gran diversidad de especies. Por supuesto que hay mucha variedad o hay mucha variación en lo que requieren cada una de estas especies animales. Sin embargo, esto también, ¿no es cierto?, se baja desde lo que son todo lo que hemos aprendido con especies similares, por ejemplo, desde el cautiverio, los bioterios, y esto se lleva, ¿no es cierto?, a un listado de lo que también exige la ley para la mantención de la fauna silvestre. La fauna hidrobiológica, por otra parte, eso es el mismo procedimiento, ¿no es cierto?, solicitud para permiso de investigación justificado, lo cual se hace en la Subsecretaría de Pesca, y el Cernapesca es el ente, el organismo del Estado que tiene jurisdicción sobre los cetáceos, los delfínidos, los pinípedos, mustélidos, pingüinos, como está esa imagen, pingüino rey, tortugas marinas, como esa Chelonia midas, peces dulceacuícolas, marsopas y cetáceos picudos. Entonces, si uno
quiere trabajar con alguna de estas especies, ¿no es cierto?, el camino y la solicitud pasa por la Subsecretaría de Pesca. Como les comentaba, bueno, también, ¿no es cierto?, y quienes nos convocan, el SICUA, el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de la Universidad, en nuestro caso fue creada el año 2017, actualmente tenemos 9 facultades que son miembros, y conversando con una persona encargada del SAC, me comentaba que más o menos los permisos que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero para el trabajo con fauna, más o menos el 90% están relacionados con la academia, y la mayoría de ellos también asociados a proyectos Fondesit o de la ANID. Y en este caso mencionar también que a partir de este año tenemos disponible, hicimos un trabajo con otros colegas desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para lineamientos bioéticos para la investigación en animales, que incluye, por supuesto, bueno, todos los animales que participan o que son sujetos de investigación, y aquí también incluimos algunos aspectos relacionados con la fauna silvestre. Otros permisos que son importantes también para el trabajo con fauna, por ejemplo, bueno, si van a trabajar dentro de áreas silvestres protegidas, por supuesto que requieren para hacer cualquier muestreo, incluso de una piedra en algún lugar no inerte, ¿no es cierto?, pero que es parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, por norma necesitan una autorización de CONAF. Para exportación, análisis que quieran hacer en otros países, por ejemplo, que pueden ser más sofisticados, con muestras que fueron colectadas en Chile, ¿no es cierto?, con un permiso de captura o solicitado al SAC o a la Subsecretaría de Pesca, necesitan para sacar una muestra de Chile un permiso de exportación CITES y un permiso de importación al país de destino. Las especies están clasificadas en tres categorías CITES, y bueno, todas ellas requieren esta autorización, ¿no es cierto?, por ser material biológico y especies amenazadas. También, como les decía, Chile suscribió a la Convención de Especies Migratorias, por tanto también es importante, y bueno, y para quienes más, y como hemos visto, ¿no es cierto?, cada vez más trabajos con personas, por ejemplo, con el problema que tenemos con especies domésticas en espacios naturales, ¿no es cierto?, trabajando con personas también es importante el consentimiento informado para levantamiento de información, encuestas, cualquier cosa que tenga relación con información que pudiese ser sensible al trabajar con comunidades humanas. Y en el caso de nuestra universidad, eso se solicita a través de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene un comité de ética en investigación. Finalmente, mencionar, bueno, aquí tenemos también, yo creo que esto es una información importante, que es la guía, la última del año 2020 de la American Veterinary Medical Association, para los lineamientos de eutanasia en animales. Esto es importante para el sacrificio de animales, ¿no es cierto?, como les decía, por ejemplo, especies invasoras, pero también para cualquier problema derivado, por ejemplo, de algún manejo o cualquier problema animal, ¿no es cierto?, donde uno quiere evitar el sufrimiento también al trabajar con ellos. Finalmente, y como reflexión también, la importancia de los animales domésticos en el bienestar, ¿no es cierto? También este trabajo lo publicamos en el año 2019 y hemos visto cómo aparentemente un virus que tendría origen bovino, que es una especie doméstica, invasora, ¿no es cierto?, en las áreas silvestres protegidas, habría transmitido esta enfermedad podal en los huemules, que como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, claramente también tiene un componente sobre el bienestar de los animales. Pueden ver las orejas, ¿no es cierto?, hacia atrás, esos son signos de dolor, y donde vimos que en los distintos años tuvimos una alta mortalidad asociada a esta enfermedad podal, donde estos animales, ¿no es cierto?, permanecían echados mayor tiempo, eran más fácilmente depredados también por zorros o pumas, y donde esto ciertamente, ¿no es cierto?, representa un problema relacionado con nuestras conductas, con cómo nosotros nos relacionamos con los animales domésticos en espacios naturales y cómo podemos estar afectando nuestra fauna. De igual forma, y esto salió la semana pasada, Servicio Nacional de Pesca, ¿no es cierto?, una persona que hace una denuncia en Antofagasta, encuentra un chungungo muerto prácticamente tibio y unos perros, ¿no es cierto?, que andaban molestando. Esto es un problema, ¿no es cierto?, que está generando problemas en fauna, mortalidades, afección a fauna silvestre, no solo por hostigamiento, no solo por depredación, no solo por competencia de espacio, sino también por lo que puede ser el riesgo de transmisión de enfermedades. Esto salió hace algunos días, ¿no es cierto?, CONAF, que llama a
no llevar mascotas a áreas silvestres protegidas, porque se ha visto que la fauna silvestre se ve comprometida, en este caso un zorro culpeo, ¿no es cierto?, afectado con algún tipo de problema a su piel. Esto puede tener implicancias en la termorregulación, en el bienestar, ¿no es cierto?, bueno, hemorragias, un montón de cosas, y donde nosotros esto lo publicamos el año 2020, trabajando con CONAF, levantando información también de áreas silvestres protegidas, trabajando con ciencia ciudadana y personas visitantes en distintas áreas. Creemos que este problema de sarna sarcóptica en distintos animales chilenos también va en aumento. Entonces eso, bueno, como una reflexión final en relación a no solamente cómo nosotros podemos reducir o mejorar el trabajo con fauna desde el punto de vista del bienestar, sino también como ciudadanos, ¿no es cierto?, con nuestras conductas en espacios naturales donde hay fauna también, y relacionado con cómo nosotros nos hacemos responsables también de nuestros animales domésticos. Así que creo que eso es lo último. No sé si están ahí o... Sí, estamos acá. Ah, perfecto. Muchas gracias, Cristóbal, por tu charla. Súper interesante. Hay algún par de preguntas, pero como les comentó Emilio al principio del coloquio, una vez que termine la segunda charla de la doctora Pincheira, vamos a hacer las preguntas correspondientes. Así que ahora dejamos con ustedes a la doctora Betsy Pincheira, quien nos va a presentar su charla, que es Consideraciones de bienestar animal en el rescate de fauna silvestre. Hola. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, al igual que Cristóbal. Sí, buenas tardes a todos y un millón de gracias por la invitación. Fantástica la charla de Cristóbal. Y aquí vamos a complementar un poquitito con otros tipos de acciones que se llevan a cabo con fauna silvestre. Yo lo quiero abordar desde el rescate. El rescate son situaciones de emergencia en el cual el bienestar animal obviamente tiene que ser contemplado desde el primer minuto. Y estas situaciones de rescate se llevan a cabo como respuesta a diferentes eventos de tipo natural. Por ejemplo, los incendios, huérfanos que aparecen posterior a marejadas, en que pueden aparecer popes, cachorros de lobos marinos, digamos, en las playas, varamientos de cetáceos que por diferentes causas, en que hay que responder de forma inmediata. Estos son los eventos naturales, lo que se conoce como desastres naturales. Pero por otra parte, tenemos todas las situaciones de causas antrópicas, atropellos, choques con elementos que han sido levantados por los humanos, justamente lo que mencionó Cristóbal, los ataques de animales de libre deambular, los perros de libre deambular, malamente llamados asilvestrados, en mayes, digamos, o el encuentro de fauna silvestre con artes de pesca de diferentes tipos. Tenemos las colisiones con embarcaciones, nuestra basura presente todo el tiempo, para qué hablar de lo que son los derrames de hidrocarburos, las intoxicaciones diversas, por ejemplo, por rodenticidas, y ahora últimamente y lamentablemente lo que es resultado de nuestra pandemia, toda la basura que también está llegando al alcance de diferentes especies de fauna. Entonces es un panorama complejo porque son situaciones de emergencia. Y la fauna silvestre, como lo mencionó Cristóbal, yo acá solamente lo hice como un resumen, se rige por una serie de normativas muy particular, en el cual tenemos una serie de leyes en que ya fueron mencionados, pero hay un par de alcances que son son gravedad, o sea, es una situación de gravedad. Tenemos la ley de protección de cetáceos, por ejemplo, en que se prohíbe la eutanasia. Y esto es un tema sumamente serio, ya que en muchas situaciones es necesario contemplar la eutanasia. En el caso de un varamiento de un lactante, o en el caso del varamiento de un gran cetáceo en que va a estar agonizando por semanas en una playa y no hay nada que se pueda hacer. Y también tenemos las falencias en la ley 21020 de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, en que tampoco se contemplan justamente los perros de libre deambular. Entonces,
están esta serie de leyes que protegen en su gran mayoría a nuestra fauna nativa, con sus diversos decretos, que también hay varios ahí, digamos, en lo que es turismo, etcétera, y todo, pero tenemos esta problemática en que hay ciertas acápites que hay que corregir. Y hay convenios también a los cuales está suscrito Chile y ratificados por el Estado de Chile. Y eso es importante. La palabra ratificado implica que ya hay un deber de responder. Así que son varios los cuales hay que responder para el tema de lo que es el malle de ballena, tenemos el convenio sobre la diversidad biológica, las especies migratorias, la conservación de albatros y petreles, sumamente importante también, la Convención Ramsar, los humedales y CITES, y la de protección de flora, fauna y belleza escénica natural de los países de América, lo que se conoce como la Convención de Washington. Entonces hay una presión igual externa, foránea, digamos, en que hay que responder ante las situaciones por las cuales pasan nuestra fauna silvestre a nivel, ya sea por causa antrópica principalmente. Ahora, la fauna silvestre requiere un manejo muy especial y muy diferente que los animales domésticos. Y ahí la importancia y la relevancia en que debemos conocer nuestras especies. ¿Ya? Hay que saber identificar la especie que está en problema, conocer el comportamiento normal de esta especie, conocer su historia natural, su biología, por ejemplo, su rango de distribución, su organización social, si es un individuo solitario o si pertenece a una especie que es gregaria. Existe el listado también de las especies protegidas de acuerdo al Reglamento de Conservación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente, entonces eso categoriza también de acuerdo a la región del país, digamos, cuál es el estado de conservación de esa especie en particular. Y todos estos conocimientos son claves para evaluar una intervención, si se rescata, si no se rescata. Tenemos que conocer todas las técnicas de captura, de sujeción y de transporte de cada una de estas especies porque son diferentes. No es lo mismo, no se pueden poner en un mismo saco, por decir perros, digamos cánidos, todos en uno, o felinos, todos en uno, o como los animales domésticos, sino que cada especie tiene requerimientos bastante particulares, principalmente separados por taxas. ¿Y cuándo intervenir? Esto es de relevancia porque no todos los eventos van a requerir un rescate o una intervención. ¿Ya? Por ejemplo, en las fotos de abajo está Trompito. Trompito es un elefante marino que ya lleva 8 años saliendo a las playas en Bahía Inglesa y en Caldera a mudar. Y pasa 2 meses, digamos, en la playa. Y es un proceso fisiológico normal que no requiere una intervención. Los pingüinos deben mudar su plumaje todos los años y una vez al año, y que puede ser por un periodo bastante prolongado, hasta 3 semanas, y que tienen que permanecer en tierra. No pueden ingresar al agua, ya ellos ayunan durante todo ese periodo, porque no pueden termorregular, por lo tanto deben permanecer en tierra. Entonces hay que tomar situaciones, salvaguardar estas especies. Los cóndores, la presencia de cóndores en la zona oriente de Santiago es bastante frecuente. ¿Y por qué? Porque realmente son sus corredores biológicos naturales y en que repentinamente aparecen estructuras, edificios, etcétera, que les sirve de posadero, o también, digamos, salió el lomo vetado a descongelarse para el asado y entonces quedó la mesa servida. Pero hay presencia de cóndores también en los rellenos sanitarios, en la zona poniente de la región metropolitana. Así que hay un movimiento constante de cóndores por sobre nuestra ciudad y que no requiere una intervención. El Servicio Agrícola y Ganadero tiene un sistema de semáforo, ¿ya? En que clasifica, digamos, de acuerdo a la peligrosidad de la especie, digamos, hacia la ciudadanía y si se interviene o no. ¿Ya? Y mientras se evalúa y se decide si se interviene o no, se considera el bienestar animal. ¿Cómo se puede hacer esto en la práctica? Primero que nada, resguardar el área, tanto de curiosos como de perros principalmente. Siempre contemplar lo que es la bioseguridad, o sea, las personas que estén cerca para evitar traumas, y esto va en las dos direcciones, del animal y de las personas, accidentes y zoonosis, la transmisión de enfermedades. Se coordina con el Servicio Agrícola y Ganadero o con Cernapesca y también con Seguridad Ciudadana, por ejemplo, en el caso de la presencia de pumas en la ciudad. Esta seguridad ciudadana de la comuna en particular puede ayudar
para que la gente se mantenga dentro de sus casas, resguarden a sus mascotas también. Y el manejo de prensa y redes sociales también siempre es importante, digamos, para no causar sensacionalismo en situaciones que no corresponden. ¿Qué es lo que se hace? Se llama a hacer una pesca, en el caso de fauna marina y pingüinos, o bien a la armada, o se llama al SAC para otras aves y especies terrestres. Ahora, Cernapesca, estas dos instituciones, son las que la llevan en el fondo. Ellos designan y dirigen el manejo, y según la especie será la forma de captura, método de sujeción y transporte, si es que es necesario, al punto de atención, al hospital de campaña, un centro de rehabilitación de fauna silvestre, etc. Por ejemplo, en el caso de los pumas está clarísimo, digamos, que lo único que pueden y deben intervenir son el Servicio Agrícola y Ganadero, en conjunto con el equipo zoológico nacional o de Windsor, digamos, porque va a requerir la utilización de fármacos controlados, ¿ya? Además, hay que tener mucho cuidado al dardear, por ejemplo, de no producir una fractura de fémur o de tibia, situaciones así, y que solamente especialistas pueden actuar. Otras situaciones en que aparece fauna silvestre, donde está la ciudadanía, incluso hay intervenciones, digamos, sin el permiso, porque son reacciones de emergencia, como por ejemplo prevenir un varamiento. Entonces, si se ve que un grupo de delfines se están acercando hacia la playa, se puede formar una cadena humana, cosa de tratar de prevenir ese tipo de hechos. Y eso es lo que nos lleva entonces a los rescates, cuando sí hay que intervenir, y los pilares del rescate. Y en primer lugar, se considera la bioseguridad, tanto de las personas, principalmente, y como también igual de los animales, hay que contemplarlo y mantenerlo en mente siempre. Y de ahí vienen las siguientes etapas que constan de la captura, de la contención y del transporte. Y en estos tres accionares de las personas está contemplado lo que es el bienestar. Siempre todas estas situaciones conllevan situaciones de estrés. Ya están en una situación, en un escenario altamente estresado, y por lo tanto, con mayor razón, hay que tomar en cuenta todas las acciones para justamente tratar de minimizar o por lo menos no agravar estas situaciones que se nos presentan. Y para esto se requiere contar con materiales para captura y sujeción. Entonces, se debe contar con guantes de seguridad, de cuero, de carretilla, soldador, guantes de procedimiento, de látex o de nitrilo y sin talco, mascarilla, los chinguillos, que son estas redes mariposas, o bien otro tipo de redes, lazos de ahorque, toallas, mantas, bozales que se pueden fabricar con gasa, cascos con visera, lentes protectores y escudos. Entonces, estos son los equipos básicos de acuerdo a las especies con que se va a trabajar, a abordar. Y también implementos para el transporte. Entonces ahí va a depender un poco de las diferentes especies, qué es lo que se va a utilizar. Tenemos kennels o bien cajones de transporte que se utilizan para carnívoros, para pequeños mamíferos, para aves rapaces. Tenemos los faunarios o exosterras, que son estas cajitas muy sofisticadas con ventilación que se utiliza para herpetofauna o invertebrados. O bien ya no podemos ir a lo más simple, a lo chileno, digamos, cajas de cartón, a que se le hacen orificios para tener una buena ventilación, se utilizan para aves, bolsas de género con un cordel, que es lo preferente para las serpientes, porque así pueden respirar a través de la tela y no facilitar el escape. Contenedores plásticos con ventilación que se pueden utilizar hasta simples Tupperwares, que se hacen perforaciones en las tapas para lagartijas, para anfibios, para tarántulas y así. Entonces, tener estos elementos que son bastante simples a la hora de lo esquivo, para poder llevar a cabo un rescate y un traslado de estos individuos. Y ya yéndonos directamente a diferentes taxas, vamos a ver cómo es el manejo con los anfibios. Los anfibios, ellos tienen la capacidad de absorber tóxicos y agentes del medio ambiente a través de la piel, a través del tegumento. Por lo tanto, es sí o sí necesario utilizar guantes de nitrilo, que son sin látex, ni polvo, ni talco, ¿ya? Además, respiran en forma cutánea, por lo tanto, es necesario mantenerlos húmedos. Y para esto se utiliza agua purificada, o bien en última instancia se utiliza agua del mismo lugar de origen de donde son rescatados.
y siempre manipularlos cerca de una superficie para evitar accidentes. Entonces aquí la idea es minimizar las condiciones en que nos puedan llevar a algún tipo de traumatismo. En el caso de los reptiles, el orden Squamata, que son los lagartos, los iguanas, las serpientes, sus cuerpos están cubiertos de escamas y además realizan eclisis, digamos, ellos mudan la piel. Entonces la idea es mantener esta disposición de sus escamas. Siempre utilizar guantes, cuidado con los miembros anteriores y posteriores, la boca y la cola. No apretar el celoma. ¿Ya? Los reptiles, las aves no tienen diafragma y el celoma es el espacio donde se ubican todos sus órganos internos. Por lo tanto, si nosotros los apretamos de todo lo que es la zona torácica y abdominal, vamos a estar afectando su respiración. Así que no debe hacerse. Y jamás sujetar de la cola. O sea, abajo a la izquierda hay dos formas en que no se deben manipular serpientes. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque siempre hay que tomarlos con dos apoyos. ¿Ya? Tomar la cabeza y el cuerpo, cosa que su peso esté distribuido y no esté colgando y causando, digamos, una presión sobre su columna. En el caso de las aves, las paseriformes, tenemos, tenemos, digamos, las aves cantoras y los columbiformes, que son las tórtolas y las palomas. Nuevamente, tener mucho cuidado para no comprimir el celoma. Cuidado con su aleteo. Aquí hay que mantener la integridad de las alas y evitar posibilidad de algún tipo de luxación, por ejemplo. ¿Ya? Y además, algunas de estas especies, como mecanismos defensivos, ellos botan plumas, digamos, generando son especies que son presas. Entonces aquí hay que mantener, ojalá, al máximo, digamos, su integridad corporal, su condición corporal, para justamente evitar de que su tratamiento de rehabilitación no se prolongue en el tiempo, en el caso de que tenga que esperar a que haya un recrecimiento de plumas. Los citácidos, ya todos los loros que tenemos en nuestro país, es obligatorio utilizar los guantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que tener muchísimo cuidado con la ranfoteca, su pico, y también sus garras. Y nuevamente no apretar el celoma. Entonces, la secuencia de cómo tomar, fijan primero el cuello, ya la parte de atrás del cuerpo, y luego finalmente tomar las garras. Entonces, mantener un control sobre lo que es la movilidad de la ranfoteca y también las garras. Las aves rapaces. Aquí, al revés, las aves rapaces agarran sus presas con las garras, ¿ya? Y vuelan con ellas incluso. Por lo tanto, las garras es lo más peligroso. Y la ranfoteca pasa a ser secundaria. Y lo importante es sujetar las alas contra el cuerpo del ave y tapar la visión sin presionar, obviamente, los ojos. Entonces, diferentes formas de asegurar siempre las garras, ¿ya? Y minimizar. Esto, por supuesto, son fotografías en centros de rehabilitación de fauna silvestre en el UFAS, en que ya llevan unos días, ya están en una condición mejor, y por lo tanto ya no hay que estarle tapando la visión y están en proceso de alimentación. Pero como ven, siempre la utilización de guantes, ¿ya? Y con las garras fijadas. Los catártidos, tenemos los cóndores, los jotes. Aquí hay que utilizar una manta justamente para cubrir, digamos, el cuerpo en su mayor extensión y además la visión, y mucho cuidado con la ranfoteca, ¿ya? Plegar las alas rápidamente, sujetar las garras y tapar la visión. Ese es el mecanismo. Son aves grandes, bastante pesadas incluso, por lo tanto tener cuidado. Aquí la idea es mantener la integridad del cuerpo, no agregar problemas a la patología o al cuadro que pueda estar cursando, y disminuir los niveles de estrés. Los anseriformes, los patos, los gansos, los cisnes, nuevamente sujetar los alas. ¿Y qué se hace con ellos? Se envuelven en una toalla, por ejemplo, en un paño, y cuidado con la ranfoteca, porque la piel es sumamente delgada y altamente irrigada. Entonces, si uno los manipula desde la ranfoteca, podemos desencadenar un sangramiento, una hemorragia bastante profusa. Así que, como se ve en la fotografía, digamos, no se toma desde la zona de la ranfoteca del pico. Los mamíferos, los zorros, por ejemplo, ¿ya? Bastante común, sobre todo acá en la zona periurbana de la capital, y hay que capturarlos con un chinguillo y hasta redes tipo mariposa, o bien con un lazo de ahorque, ¿ya? Y siempre la utilización de guantes. Se puede fabricar un bozal
con gasa para evitar, digamos, de que ellos quieran defenderse, puedan morder, etcétera, y tapar la visión. Y por ningún motivo tomarlos como si fueran guaguas, ¿ya? Eso de partida los está colocando en una posición que no es natural, digamos, para ellos, y por otro lado también está el riesgo de mordeduras. Seguimos con otras especies de mamíferos. Los murciélagos, una situación bastante común en la capital, y lo importante es no manipularlos por ningún motivo, entre comillas, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? Llamar a la oficina de higiene y zoonosis de la municipalidad. Ellos son los que los trasladan al Instituto de Salud Pública para el diagnóstico de rabia, pero esto no vamos a tener respuesta si a las 3 de la mañana nos encontramos en un dormitorio de nuestra casa, digamos, hay un murciélago. Entonces ahí colocarse guantes, inmediatamente con una caja de cartón invertida, atraparlo y con una placa de cartón, digamos, plano, atraparlo por debajo y mantenerlo en esta cajita. Y si se ve que está en una condición, digamos, bien, que no tiene una herida, no está sangrando ni nada, se puede liberar también en la noche. Ya. Pudús, bastante polémico, digamos, los últimos tiempos, que han salido bastantes situaciones y eventos. Lo más importante es taparle la visión desde el primer minuto, ¿ya? Es muy frecuente en los pudús que presenten miopatía por captura, y también el posicionamiento, la forma de tomar el pudú en esta fotografía no es la correcta, porque si ese individuo fuese un macho y tuviese cornamenta, hay un altísimo riesgo de que impale a la persona que lo está sujetando. Entonces la cabeza, sobre todo, mantenerla lo más alejado del cuerpo. Son individuos tímidos, son de preocupación, digamos, porque no están acostumbrados a esta cercanía con el humano, y más encima las principales causas por las cuales deben ser rescatados son por ataques de perros, por una parte, y también por atropello. Felinos, los pequeños, nuestros felinos silvestres, al igual que otros felinos, digamos, domésticos, rápidamente ponerlos dentro de una jaula de transporte y taparlos, cosa que igual tengan ventilación, pero aislarlo un poquitito de los ruidos y los sonidos y del entorno. Otros tipos de mamíferos, como nuestros marsupiales, las yacas, los monitos del monte, hay que tomarlos, hacer un manejo más delicado. Esta es una época en que ellos entran en sopor, ya sea completo o por ciertas horas, y por lo tanto la idea es, si no los encuentra, tomarlos delicados, ponerlos en una cajita y trasladarlos a un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Quiques también tenemos presente, un animal mordedor, así que siempre sujeción de la cabeza, porque aquí la idea no solo es salvaguardar, digamos, la integridad de la persona que lo está manipulando, sino que también ellos mismos. El individuo aquí, el paciente, es el que importa que su condición, digamos, no se altere por toda esta manipulación. Los pinípedos, que tenemos las focas, ¿ya? Las focas tienen aletas pectorales pequeñas y sus aletas caudales están permanentemente proyectadas hacia atrás, por lo tanto no pueden caminar cuando están en tierra, sino que reptan como una concunita, y por lo tanto son más fáciles de atrapar, de capturar, ya sea con una red, con una toalla, etcétera, y se pueden inmovilizar fácilmente y colocar dentro de una jaula de transporte. Y la misma situación para el caso de un pope, de un cachorro, de un lobo marino, en que se puede tomar directamente con la mano. Pero los fósidos mayores a 135 kilos y los otáridos, que son los lobos marinos y los lobos finos, ellos sí se pueden levantar sobre sus 4 extremidades, correr, pueden atacar incluso, y además son todos animales mordedores. O sea, ahí se requiere la utilización de chinguillos o de redes o de lazos de ahorque, o bien de escudos para arrearlos hacia una caja de transporte. Entonces, se fijan la forma en que hay que responder a estas situaciones en que hay que rescatar, que requieren un rescate, son bastante particulares de acuerdo a taxas y también particularmente a diferentes especies. ¿Qué hacemos en el caso de los varamientos de los cetáceos? Esto da para una charla completa, pero aquí traté de hacer un resumen lo más conciso posible. Y por supuesto son situaciones de emergencia en que ya están estresados, y principalmente hay que evitar hipo o hipertermia de acuerdo a la zona, al lugar, a las condiciones meteorológicas, etc. Así que se puede proveer sombra, se puede aportar también una barrera contra el viento.
La idea, estos son animales que están permanentemente en el agua, por lo tanto, el hecho de estar fuera del agua va a implicar que la piel se va a resecar. Y esa piel hay que mantenerla húmeda porque es sumamente frágil que se reseque y se agriete incluso profundamente, traspasando la capa de grasa bajo la piel, y son lesiones de sumamente difícil resolución. Así que la manera de evitar esto es mantenerlos húmedos y con paños mojados, enjuagar los ojos si es que hay arena, por ejemplo, proteger el espiráculo, su respiradero, digamos, cavar bajo las aletas pectorales, cosa de que no estén ejerciendo presión de su propio cuerpo sobre sus aletas pectorales. Todos los movimientos que se llevan a cabo alrededor de ellos deben ser lentos, en voz baja. Si hay una madre con una cría, mantenerlas juntas todo el tiempo. Y si, por ejemplo, es una situación en que hay que esperar a que suba la marea y no hay otra alternativa, por lo tanto se va a permanecer en el lugar por bastante tiempo, se rotan los individuos, se coloca una lona por debajo de ellos y se rotan cada 15 a 20 minutos para evitar isquemia, digamos, lesiones de moretones, digamos, puntuales, aplastamiento e irritación por su propia orina. Entonces son situaciones que hay que manejar en el minuto, cómo se va a responder y de acuerdo a las condiciones imperantes en la zona. Si hay un varamiento masivo de muchos individuos, ahí lo que se hace es que se establece un triage, en que se va clasificando de acuerdo a la gravedad del cuadro que está presentando el individuo, cuáles se van a atender primero y segundo. Y lo otro es evaluar si es que es factible levantar estos animales de su lugar y trasladarlos al agua o llevarlos a otra parte, o bien si esperar en el mismo lugar a que suba la marea, la pleamar, para que sean liberados en forma natural. En ese caso, por ejemplo, se pueden cavar canales, digamos, desde donde está el individuo hacia donde se supone que va a venir el agua a medida que vaya subiendo la marea. Ahora, hay que evitar, digamos, siempre que se está manejando un varamiento in situ de cetáceos, evitar la deshidratación. Eso lo vimos con los paños con agua, da lo mismo si es agua dulce, agua salada, con lo que se tenga a mano. Si se cuenta con rociadores, evitar rociar sobre el espiráculo, porque si no nosotros mismos podemos estar causando una neumonía por aspiración. Nunca tirar de la aleta caudal, eso es traumático para ellos. Nunca transportarlos inadecuadamente, es decir, directamente con las personas, sino que lo que se utilizan son unas lonas o toallas, por último, digamos, una hamaca, y no tapar el espiráculo. Cuando se le colocan los paños mojados, fijarse, digamos, de que el espiráculo esté descubierto para que puedan respirar tranquilamente. Ahora, seguimos a la situación de lo que son los derrames de hidrocarburos. Esto es una situación que lamentablemente se conoce menos de lo que realmente sucede. En Chile hemos tenido más de 50 derrames en menos de 10 años, y la verdad de las cosas es que ustedes no se escucha mucho, digamos, de estas situaciones. Y diferentes hidrocarburos producen diferentes efectos, ¿ya? Son a largo plazo también. Afectan desde la piel, afectan desde inhalación, afectan desde respiración, ingestión, etcétera, y todo. Entonces, además existe un factor en que la toxicidad varía por especie. En algunas especies es mayor, también hay gravedades diversas de acuerdo a la edad de los individuos afectados, y es un cuadro en que aparecen animales afectados por mucho, mucho tiempo. De hecho, el Exxon Valdez, en que han pasado como 30 años, digamos, continúan apareciendo cuadros de individuos afectados. Y nosotros siempre estamos pensando, cuando hablamos de derrame de hidrocarburos, pensamos en el mar, los barcos, etcétera, petróleo y todo. Pero no es así. De hecho, en Chile la tendencia ha ido en aumento de lo que son los derrames terrestres. O sea, por ejemplo, este es el caso de un camión tanque en el Parque Nacional Lauca, en que se contaminó un bofedal directamente. O bien lo de abajo, en cuerpos de agua, en ríos, eso fue pintura en Chiloé. Entonces, situaciones en que hoy en día debemos estar preparados para poder atender fauna terrestre afectada por derrames de hidrocarburos.
Y lo que pasa es que estos individuos, aparte de haber estado expuestos a estos tóxicos por tiempos variables, además viene encima todo lo que es su manejo directamente, lo que va a conllevar a una mayor situación de estrés. Y eso es lo que hay que tratar de minimizar en todo el procedimiento de captura y de contención y de transporte. Pero ¿qué pasa en estas situaciones de emergencia? Es que la gente, la comunidad quiere participar, quieren ayudar, salen, pero no sé, de 20, 30, 50 personas, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Y los mismos equipos de limpieza, de contención del derrame en sí también se van encontrando con individuos. Y ahí es donde empiezan a producirse los problemas. Y por lo tanto es importante una capacitación y práctica previa, ¿ya? En lo que es rescate de estas especies. Esto se hace con peluches, se hace con inflables, se hace con señuelos, en que un bote va tirando un señuelo y el bote de atrás va practicando cómo rescatar estas especies que están afectadas por los derrames. La importancia de esto es tal porque en el momento de los que hubo, una mala intervención puede agravar la situación. Por ejemplo, aquí tratando de atrapar este pelícano, pero si este pelícano se está dirigiendo hacia el agua, digamos, ahí estamos en problema porque ese individuo va a caer al agua y se va a magnificar su problema de hipotermia, que es la razón por la cual inicialmente salió a la playa. Entonces, situaciones así que son de suma importancia es tener o haber sido capacitados previamente a cómo responder ante estas situaciones de rescate en los derrames de hidrocarburos. ¿Por qué tenemos situaciones así? Aquí hay equipos de trabajo que están limpiando y entonces encontraron un pato y lo rescataron. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se está comprimiendo su celoma y por lo tanto se está dificultando más aún la respiración que ya viene afectada, digamos, por el tóxico. O bien este pelícano, lado derecho, en que la sujeción de esas alas fácilmente puede traducirse en una luxación. Entonces, digamos, hay que mantener las alas plegadas y también el pico, digamos, hay que mantener no despejadas lo que son las narinas, cosa de no obliterarles la respiración. Tortugas marinas, tenemos 5 especies de tortugas marinas en Chile, desde Arica hasta Magallanes. Siempre, por supuesto, la reacción y lo más fácil es levantarlo, ya sea entre 1 o 2, 3 personas, o de acuerdo al tamaño y su peso, pero jamás se deben tomar desde el plastrón, ¿ya? Desde la zona abdominal, de la placa que cubre el abdomen, ¿ya? Porque nuevamente es un reptil y por lo tanto estamos comprimiendo el celoma. Y lo que es forma correcta de rescatarla es tomarla desde el caparazón. Así que todos estos detalles son sumamente técnicos, pero son cruciales porque estamos recién en la primera etapa, que es el rescate, ¿ya? Y en esa etapa es la que no queremos nosotros estar agravando la situación. Aves marinas, ¿cómo tomarlas? Igual cosa, sujetar la cabeza, no obliterar sino fluir su respiración, plegar las alas. Se pueden utilizar redes para capturar grupos de aves más pequeñas y se transportan en caja y sin mezclar los tamaños. Por ejemplo, no puedo colocar una gaviota dominicana con 4 chorlitos, ¿no? O playeros, porque van a llegar muertos los chorlitos, digamos, al centro de rehabilitación. Entonces, los pingüinos son más fáciles de capturar, digamos, por supuesto, por no ser voladoras, así que se puede utilizar chinguillos o bien directamente manualmente. Y la forma de sujeción de la cabeza, plegar las alas, sujetar las alas y las garras. Entonces, las diferentes formas de sujeción de los pingüinos. En el minuto uno dice, bueno, tratar de limpiarlos y eso. No, todo eso viene después. Eso viene ya en el centro de atención primaria o en el centro de rehabilitación. Los mustélidos, nuestras nutrias. ¿Ah? Tenemos cómo rescatamos mustélidos en el agua, cómo rescatamos mustélidos en tierra. ¿Ah? ¿Y por qué en el agua? Porque un chungungo, en el caso de un derrame, si uno se acerca al roquerío para tratar de rescatarlo, se va a tirar al agua. Entonces, y nuevamente vamos a entrar a su problema de hipotermia porque tiene todo su pelaje apelmazado con el hidrocarburo, por ejemplo. Entonces aquí se utilizan buzos en que por debajo, digamos, lo abordan con estas redes y que se tira el cordelito y se cierra. O bien también se pueden utilizar chinguillos o bien utilizar estas redes cortina para capturarlos en el agua. Y en tierra, por ejemplo, en los huillines,
Ya ahí también se puede utilizar chinguillo o redes, o incluso se pueden colocar trampas. Así que diferentes técnicas para poder rescatar de una forma lo más, digamos, manteniendo en mente lo que es el bienestar animal, independiente del cuadro en sí por el cual necesitamos rescatar. Y finalmente llegamos a la etapa del transporte. ¿Ya? El transporte debemos considerar, y esto es para, en general, para cualquier rescate, que sea en un contenedor adecuado para la especie, que ese contenedor tenga poca visibilidad al exterior, así que se puede tapar con un pañito, pero buena ventilación, sobre todo en el caso de los derrames, ya que la inhalación es tóxica, sobre todo si, por ejemplo, benzina. Colocar una toalla o un paño en el piso del contenedor para evitar de que anden dando botes dentro del contenedor, transportarlos en la cabina del vehículo, o si es que es en la parte de atrás de una camioneta, y viajar a menos de 50 kilómetros por hora. Y si el trayecto es largo, detenerse cada 1 o 2 horas y chequear cómo viene, cómo está, cuál es su condición. No hay que darles agua ni comida. Si hay un pinito aromatizador en la cabina del vehículo, eliminarlo. Todos estos son factores que aumentan el estrés y aumentan la irritabilidad. En silencio, sin música, y mantener una temperatura entre 24 y 28 grados Celsius. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cualquiera de estas situaciones, ellos están estresados, por lo tanto, generalmente van a estar presentando cuadros de hipotermia o shock. Un transporte inadecuado, en cambio, nuevamente son situaciones de emergencia, hay una premura, la gente quiere ayudar, digamos, ya métanlo, rescaten la mayor cantidad. No, un transporte inadecuado nos puede llevar a un cuadro de hipotermia, de taquicardia, de taquipnea, de hipertermia e hiperventilación. Podemos tener regurgitación y vómitos. Y toda esta etapa, todos estos 3 pasos del rescate, lo que es la captura, la sujeción, digamos, la contención y el transporte, son claves para el pronóstico, porque si no se llevan a cabo bien, vamos a llegar con los individuos muertos al centro de atención primaria, al hospital de campaña o al centro de rehabilitación, y obviamente no es la idea. Bueno, y ahí entonces todos estos individuos, estos pacientes, pasan a la etapa ya clínica, su tratamiento y rehabilitación en la red de centros de rehabilitación de fauna silvestre que tenemos a lo largo del país. ¿Ah? Lamentablemente hay regiones del país donde todavía no se cuenta con centros de rehabilitación, y hay que trabajar en ello. En el norte del país y en Aysén, principalmente en el sur, no existen estos centros donde acogerlo. Y fauna silvestre no se trata en clínicas veterinarias ni de mayor ni de menor, ¿ya? Porque eso es agregarle aún, agravar mucho más aún sus cuadros, porque están con olores, con, digamos, impacto acústico de incluso especies que son sus predadores. Entonces, por ningún motivo se atiende ni se lleva fauna silvestre a clínicas veterinarias de animales menores o mayores. Y la idea, por supuesto, es terminar con la reinserción de estos individuos a el medio silvestre, y para lo cual también hoy en día se marca cada individuo que se libera, ya sea se microchipea, generalmente para poder hacer, o por lo menos tener una identificación si es que vuelven a caer. A raíz de los incendios en 2017 se llevó a cabo un proyecto PIPI, y entonces elaboró este manual básico operacional de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en situaciones de desastre. Se puede descargar, ahí está el link, donde está descrito, digamos, en más detalle, y donde muchísimos colegas trabajamos, digamos, para la producción de esta obra, que es la base de esta presentación también, en conjunto con todas estas otras referencias que van a quedar aquí para ustedes. Así que ese es básicamente el tema. Bienestar está incorporado en cada una de estas etapas del rescate animal, ¿ya? Y los agradecimientos eternos a todos los miembros del Comité de Emergencias, del Comité de Varamientos y de la red de centros de rehabilitación de fauna silvestre de Américas. Así que muchísimas gracias y quedamos disponibles para sus preguntas. Muchas gracias, Betsy. Voy a dejar de compartir. Bueno,
agradecerle nuevamente a Betsy y a Cristóbal por la charla, por haber aceptado nuestra invitación y que fue bien recibida por a quienes por los participantes. En realidad tuvimos más inscritos de lo que esperábamos, porque como es un tema bien específico, pensamos que no iba a tener tanta convocatoria, pero en realidad así fue. Vamos a comenzar con las primeras preguntas, que son para Cristóbal. Cristóbal, Gabriel Ya estoy. Pinto, de Argentina, pregunta si se trabaja con animales capturados. ¿Estos pueden volver a su hábitat natural o qué medidas se adoptan para ellos? Perfecto. Ahí creo que, bueno, aprovecho de saludar a Betsy, que no la había saludado. Muy buena presentación. Y creo que estás compartiendo, parece. Veo algo ahí, una ¿Aún? pantalla. No, es Sí, o algo, Verónica no que sé. ¿O soy yo? va a compartir Ah, el ya. afiche. Sí, él va a dejar como fondo de Correcto. pantalla el afiche. Ya, está bien. Pero Sí, mejor que descomparta, Verónica, perdón, Cristóbal, mejor ya, que descomparta para poder ver las caras de todos eso, ahí está. y Sí. los asistentes. Gracias. Sí, bueno, en realidad lo que uno, a ver, como les mencionaba, ¿no es cierto? Cuando uno busca responder preguntas relacionadas, por ejemplo, con la investigación o la conservación de fauna, en realidad lo que uno debería apuntar es a tener el menor impacto posible, porque como decía muy bien Betsy, ¿no es cierto? Cada interacción puede generar riesgos en una diferente escala de tiempo, desde la irritabilidad, desde el riesgo de daño para el animal o para las otras también, incluso las personas que pueden estar manipulándolo. Entonces lo que uno debería hacer es el menor, tratar de obtener la mayor cantidad de información, ¿no es cierto?, que sea necesaria para responder la pregunta científica con el menor impacto posible. Por eso yo les decía que a veces podemos encontrar alternativas. Hace algunos años, por ejemplo, ¿no es cierto?, se hacían capturas para poder determinar, por ejemplo, la filogeografía de una especie, cómo se distribuía una especie en distintos lugares. Y a lo mejor eso actualmente se puede hacer con otras técnicas, como les decía, ¿no es cierto?, el DNA a partir de las muestras de heces. Entonces, lo que uno debería apuntar cuando tiene que verse, ¿no es cierto?, obligado de alguna forma por la pregunta científica, por la profundidad de lo que uno está investigando, o incluso por manejo, como contaba Betsy también, uno debería tener realizar el menor impacto posible. ¿Y cómo uno puede hacer eso? Desde, ¿no es cierto?, la gentileza, o bueno, primero también, ¿no es cierto?, cómo uno manipula a los animales. Hay distintas, cada, eh, cada grupo es muy diverso. Los herbívoros, de los carnívoros, algunos reaccionan mucho mejor. Los herbívoros, por ejemplo, como mencionaba también Betsy, pueden tener reacciones que se van a ver en el mediano plazo, como en la miopatía de captura, ¿no es cierto?, que el estrés hace que se empiecen de alguna forma a dañar a ellos también internamente. Las aves, hay animales que resisten muy poco estrés y pueden morir en la misma manipulación. Entonces, lo que uno debería apuntar es a reducir ese impacto. ¿Y cómo uno lo puede hacer? Por ejemplo, también, como decía Betsy, cubriendo los ojos, tapando los oídos, haciendo mínimo ruido, tratando de utilizar, por ejemplo, si va a hacer sedación, las drogas más seguras, que tengan un efecto más breve, también, ¿no es cierto?, con menor compromiso sistémico, con menos riesgo de paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahí está el tema de todo lo que es la planificación, ¿no es cierto? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué nivel de impacto voy a producir? ¿Cómo voy a minimizar eso? Entonces, en el trabajo con animales de vida libre, cuando se realizan capturas, en realidad uno apunta a, si va a hacer una captura, ¿no es cierto?, algo que sea muy breve, no más de media hora, 45 minutos, como mucho, donde el animal se va a dejar tranquilamente reposar y reincorporarse, porque tampoco uno puede liberar un animal que, por ejemplo, esté parcialmente sedado. Podría ser presa más fácil, ¿no es cierto?, de otro animal, podría lastimarse, cruzar un camino, caerse, ahogarse, cualquier cosa. Entonces, lo que uno hace es que si no tiene antídoto, por ejemplo, para revertir el fármaco, esperar hasta que el animal esté totalmente recuperado. Y en todo eso, evitar cualquier tipo de manipulación, porque en la medida también que uno vaya a estar más con esos animales, me imagino que Betsy, bueno, está muy consciente de ello, ¿no es cierto?, el riesgo de la impronta, por ejemplo, con la alimentación. O sea, hay una serie de cosas que finalmente pueden hacer que un animal finalmente que pasa mucho tiempo con las personas, con los seres humanos, puede
reduce sus posibilidades de ser reintroducido nuevamente al ambiente. Y bueno, y hay otras consideraciones, todo lo que tiene que ver con los patógenos, con el riesgo de uno mismo a veces estar investigando fauna y poder ser un riesgo de transmisión de patógenos o de alguna forma contactar otros animales que de otra forma a lo mejor no se hubieran tampoco encontrado. Entonces, no sé, Gabriel, si responde eso tu pregunta. Sí, sí, perfecto. En la Argentina pasa exactamente lo mismo, de tratar de evitar, digamos, la captura innecesaria solamente para estudios y toma de muestras en forma, digamos, in situ, en el lugar donde se obtienen los animales, porque el hecho, digamos, de la captura y traslado a otro lugar hace, digamos, que esa tenencia de animales pasa a ser, digamos, un serio problema para tratar de reincorporarlos después. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Gabriel. Bueno, otra pregunta para Cristóbal, de Jessica Himpel, que aprovecha de saludarte y felicitarte por tu charla. Ella pregunta qué implicancias regulatorias tiene el que hayamos suscrito la Convención de Especies Migratorias. Se refiere a cuando se quiere realizar capturas para investigación. Hola Jessica, te saludo también. Gracias por tu pregunta. En realidad, en términos, yo diría más bien internos, no tiene muchas implicancias, pero sí es un elemento a considerar. Nosotros desde por ahí los años 80 suscribimos a esta convención que lo que busca es asegurar a las especies, ¿no es cierto?, que se mueven, lugares, se desplazan, ¿no es cierto?, migran grandes distancias. Por ejemplo, estoy pensando en el playero ártico, que se reproduce en el Ártico, ¿no es cierto?, en Alaska, y vuela hasta la Patagonia, chileno-argentina, y pasa el invierno, su invierno, o su época no reproductiva aquí. Todos los animales que tienen desplazamientos muy grandes, ¿no es cierto?, por conductas migratorias que por supuesto anteceden a cualquier barrera geográfica, están amparados por este convenio. Yo creo que es importante considerarlo porque hay este convenio en particular ha permitido que se hayan hecho varios acuerdos. Por ejemplo, en el caso de, estoy pensando en el canquén colorado, hay un acuerdo entre Chile y Argentina para su conservación, y otras especies, o sea, apoyan y levantan, y sobre todo estas especies, ¿no es cierto?, que tienen distribuciones que pueden ser de varios países, los mismos individuos. La idea es asegurar un poco su bienestar y su conservación, sobre todo las que están amenazadas. Entonces, son lineamientos, y por ahí, bueno, finalmente el que toma la decisión, como les decía, de permitir la captura y el número de ejemplares va a ser el Servicio Agrícola y Ganadero. Y ahí también, y aprovecho pasar el dato, también aprovechando que está nuestro presidente Sicúa, conversando con gente del SAC, también decía que para ellos es muy importante que porque a veces lo que sucede es que, por ejemplo, yo quiero capturar una especie, entonces hago la solicitud al SAC, y el SAC me dice, bueno, pero usted es parte de la Universidad de Chile, entonces su comité institucional tiene que autorizarlo y después yo lo autorizo. O sea, eso es lo que le gustaría al SAC. Pero a veces los comités institucionales también piden, que son distintos, ¿no es cierto?, según las distintas instituciones, piden primero la autorización del SAC. Entonces, lo que el SAC me comentaba, ¿no es cierto?, es que ellos les gustaría tener los permisos de los SICUA ex ante, y después ellos pueden integrar esta información y decidir, bueno, esta es una especie migratoria, Chile suscribe, bueno, ellos después verán, ¿no es cierto?, y toman la decisión en relación al estado de conservación de las especies. No sé si quedó claro. Referente a eso, Sí. Cristóbal, nosotros tenemos como una especie de, no es una cláusula, pero en los certificados que nosotros emitimos, en el caso de estos protocolos que se necesitan autorización del SAC, nosotros porque ya nos pasa, como tú dices, que el SAC es como el huevo o la gallina. El SAC pide primero la certificación del Comité de Bioética, pero nosotros agregamos un párrafo indicando que este certificado es válido a contar del momento en que el SAC, por un lado, emita, nosotros damos el permiso, nuestra certificación, pero esa certificación es válida cuando el investigador tiene ya la autorización del SAC, que tiene que adjuntarla en el momento de obtenerla. Y así Es como una buena que forma. así hemos solucionado el problema de este último tiempo. Perfecto. Bueno, y como saben también, ¿no es cierto?, hay muchos SICUAs también distintos, cada institución debería tener el suyo, y estamos avanzando en eso, pero es algo también muy nuevo.
Por tanto, es bueno poder unificar criterios también, desde ese punto de vista. Bueno, Jessica también, la siguiente pregunta, Jessica, para ambos, que en realidad les pregunta su opinión a Cristóbal y a Betsy. ¿Cuál es la opinión de ambos respecto de que en terrenos en que será captura de animales debiera existir siempre en el equipo un médico veterinario? Se interpreta muchas veces como un requerimiento tipo defensa corporativa. Me perdí. De un gremio, pero por todo lo que han descrito pareciera bastante necesario, recomendable. Jessica agrega que seguramente no es absolutamente necesario en todos los casos, pero se podrían fijar criterios a nivel nacional. ¿Cuál es la opinión de ambos? Betsy, Sí, yo ¿quieres comentar? concuerdo, sí, no, yo concuerdo claramente con Jessica, digamos, principalmente por la situación de que cuando se trabaja en terreno pueden suceder los imprevistos. Y dentro de los imprevistos puede suceder algo que requiera, por ejemplo, eutanasiar. Y la eutanasia, obviamente, es un manejo que debe ser ejecutado, digamos, por un profesional que maneje las técnicas para infligir, hacerlo, digamos, de la forma más humana posible, humanitaria, digamos, posible, en el sentido del mínimo dolor, el método más eficaz, etc. Entonces, difícilmente profesionales de otras áreas pueden conocer las técnicas, pero no las han ejercido. Entonces, ya hay un tema legal también por detrás, digamos, tanto dependiendo de la especie con que se está trabajando en terreno, en que justamente debe ser un profesional con el expertise en esas materias, ¿ya? O bien, al revés, otro tipo de situaciones, por ejemplo, fracturas, ¿ya? O, digamos, traumatismo, digamos que un biólogo o un ingeniero ambiental o, no sé, un ingeniero agrónomo no va a poder resolver en el instante. Y tampoco se está en terreno, entonces no se puede trasladar rápidamente para poder prestarle la atención médica que va a requerir. Entonces yo soy bastante como sesgada, puede decirse, pero con un fundamento por detrás, porque han tocado situaciones en terreno en que se ha tenido que enfrentar situaciones extremas. Y si uno no hubiese estado ahí o no se contase con profesionales que son del área y saben manejar situaciones médicas, los animales sufren. Es así de simple. Sí, me sumo también a la misma. Hay mucha complejidad de todos quienes le han tocado, ¿no es cierto?, trabajar en esas situaciones en terreno, con animales que son que pueden, no sé, se pueden surgir muchos imprevistos de la salud del animal, las cosas que pueden suceder, los fármacos que uno utiliza. Por ahí hay una foto, ¿no es cierto?, cuando capturábamos guanaco, es con un fármaco que si uno, o sea, puede generar la muerte en una persona, si es que uno no tiene el antídoto. Entonces hay una serie de cosas para sacar a un animal que está cursando un cuadro, ¿no es cierto?, grave, Shock, o claro. un shock, por ejemplo, claro. Es importante, es vital en realidad que tenga que haber un veterinario, por lo menos para hacer los manejos que requieren, claro, manejo animal. Y también, por supuesto, en la planificación. Por ahí a lo mejor hay algunas cosas que no es vital, pero sí para el manejo y para el trabajo en terreno y para las complejidades que pueden surgir, al menos sí debería haber un veterinario que estuviera a cargo del equipo. Y de las decisiones más difíciles, que cuando hay problemas todo se hace cuesta arriba, ¿no es cierto? Ahí cada segundo es muy importante también. Gracias a ambos. Paulina pregunta, en caso de encontrar un animal silvestre, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Betsy lo mencionó, pero como de resumen, siempre llamar al SAC inicialmente o llevar al animal de una manera particular. ¿Cómo se lleva eso en la práctica? Que ese es el problema, digamos, que en este minuto institucionalmente no hay un organismo estatal que se haga cargo de lo que es rescate animal. Pero sí existen varias ONGs. Entonces existe una ONG para murciélagos, existe una ONG, digamos, para aves rapaces, etc. Entonces, lo primero, obviamente, es llamar a la institución que corresponde, ya sea Cernapesca o al SAC. Si ellos no se apersonan, entonces en el intertanto se pueden contactar con diferentes ONG o incluso con nosotros mismos, con AMEDEFA, si nosotros vamos a saber a quién llamar para acudir o, digamos, a eso. Los centros de rehabilitación no rescatan,
¿ya? Es como pedirle a los médicos de la UCI de que vayan a buscar a un señor atropellado, digamos, en ambulancia, no. ¿Ya? Entonces los animales deben llevarse a los centros de rehabilitación. Entonces ese es el tema, y hoy en día, como no hay, a no ser de que, bueno, en realidad hace un par de semanas Contraloría sacó un pronunciamiento en que dijo que sí, el SAC debía rescatar. Pesca sí rescata, está dentro de la ley de pesca y acuicultura. Entonces, el tema es justamente eso. Nosotros incorporamos estas materias dentro de lo que es la malla curricular de las carreras de medicina veterinaria, y se puede hacer con otras carreras también, cosa de que exista una mayor N, digamos, de gente capacitada y que puedan ayudar a la hora de los estudios. Pero ese es el mecanismo oficial, llamar a la institucionalidad primero. Gracias. Miguel pregunta cuál es la opinión de ambos respecto a la tenencia de mascotas exóticas, ingreso de animales exóticos en general, su riesgo de escape, adaptación y su no inclusión en la ley de tenencia responsable. Yo le paso la pelota a Cristóbal porque, o sea, tengo mi opinión también, pero Cristóbal claramente maneja el tema con la cotorra argentina, entonces podemos partir por ahí. Sí, ¿me podrías, Claudia, repetir la pregunta? Estaba, me distraje leyendo. Sí, ¿cuál es la opinión respecto a la tenencia de mascotas exóticas? De el riesgo de escape, de adaptación, y que no se incluyan dentro de la ley de tenencia responsable. Claro, sí, como dice Betsy, nosotros hemos, en nuestro espíritu, ¿no es cierto?, interés en la conservación, nos hemos encontrado con este problema que son las especies exóticas invasoras, que generan una serie de impactos sobre los ecosistemas naturales. Y claro, y eso, y la mayoría de, o sea, bueno, hay una gran parte de ellas que han sido introducidas como mascotas, ¿no es cierto? La cotorra argentina, las tortugas de oreja roja, son especies que tenemos en nuestro país, que son mascotas con colegas en España trabajando en cotorra, donde también la cotorra argentina es una especie invasora. Hablábamos del efecto Disney. Después que salió la película Pocahontas, no sé si la recuerdan, que tenía un mapache mascota, en Madrid la gente empezó a pedirle, los niños le empezaron a pedir a sus padres que le regalaran o que querían mapaches. Y en consecuencia, actualmente en Madrid hay una plaga de mapaches. Se empezaron a importar, ¿no es cierto? Cuando está la necesidad, la gente empieza, ¿no es cierto? El comercio aparece, y ahora en Madrid hay mapaches silvestres, como se imaginarán, son muy malas mascotas, y esos, claro, terminan siendo liberados, terminan escapando, entonces ciertamente tenemos que tener una política también de especie de mascotas exóticas, porque se siguen importando especies, se siguen importando animales a través de, ¿no es cierto?, el servicio agrícola ganadero, con solicitudes, ¿no es cierto?, centros de mascotería. En algunos casos, como los hurones, por ejemplo, vienen esterilizados, pero hay otros, no necesariamente todos los casos son así. Entonces, también deberíamos apuntar a una política que permita resguardar el riesgo de introducción de especies. Ahora, en Europa hay otro loro que es la cotorra de Kramer, que también es una mascota, que también se puede encontrar en Chile, y eventualmente ese loro pudiese escapar y pudiese generar grandes estragos, como lo está haciendo en Italia y en España, por ejemplo. Gracias, Cristóbal. Ahora para Betsy, pregunta Paula Aravena. Consulta si existe conocimiento de grupos animalistas que existan en el país, principalmente relacionado con que ellos manejen información básica a fin de evitar errores de manejo que se producen con buenas intenciones pero poco conocimiento. Bueno, un gran saludo a Paula, es del área, y el tema es ese, o sea, de que existan grupos que se preocupen por capacitarse. Eso es básicamente lo importante. Hay varias iniciativas de diferentes ONG justamente para ayudar y cooperar en todas estas situaciones de rescate, pero primero partiendo por esta prerrogativa de capacitarse. Entonces, el problema es cuando aparecen diversos grupos,
cuando hay desastres naturales, cuando hay incendios, etcétera, y en forma espontánea, salen a rescatar y produciendo más daño que bien. ¿Ya? Y es lamentable porque depende también de las especies que están involucradas. Por ejemplo, ha sucedido, digamos, bueno, con ciertos reptiles particulares en ciertas zonas y son especies endémicas. Entonces, situaciones así en que mientras más conocimiento se disemine dentro de la ciudadanía, mejor es, y así funciona en otras partes del mundo. Digamos, en otras partes del mundo las redes que apoyan los rescates, etcétera, incluso los centros de rehabilitación, son de ciudadanos que se capacitan para ello, pero no necesariamente son profesionales del área. Entonces, va en base a eso, a la educación, al respeto, a seguir las leyes, y obviamente debería haber una normativa al respecto también para que fuese más claro y no existiese esta nebulosa entre los grupos animalistas, digamos, y grupos profesionales. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Betsy. Tamara Tadic pregunta, le da las gracias a ambos y quiere saber la opinión de ustedes respecto a si se puede considerar como no invasivos los estudios observacionales en fauna silvestre, considerando que existen señales acústicas, olfativas, visuales que pueden interferir con la conducta de los animales. En la conducta de los animales, perdón. Sí, eso creo que es alusivo a lo que yo comentaba, ¿no es cierto?, de las investigaciones no invasivas o menos invasivas. En efecto, a veces uno, incluso cuando está en terreno y a veces cuando anda, ¿no es cierto?, deambulando por un lugar, con un campamento cerca de un sitio de estudio, si estuviera, ¿no es cierto?, en un lugar remoto, puede influenciar la conducta de ciertos animales. Por ejemplo, los carnívoros, ¿no es cierto?, que tienen un olfato muy poderoso. Entonces, en algunos casos, yo creo que no, o sea, se puede afectar la conducta trabajando en fauna, ¿no es cierto? Uno, por supuesto, que lo evita. En otros casos, me imagino que sí se podría. Estoy pensando, por ejemplo, la visualización de un nido de un águila mora en un acantilado desde, no sé, como hay un colega, Sergio Alvarado, que estudia las águilas, ¿no es cierto?, y la reproducción, y las observa con binoculares desde un lugar bastante más lejano. Yo creo que depende, pero es verdad que en ciertos casos, con el solo hecho de estar en un lugar, de llevar, no sé, cebo a una trampa, de moverse, ¿no es cierto?, los mismos aromas de los alimentos que uno consume en terreno, incluso pudiesen también por ahí, en algunos casos, afectar las propias conductas de los animales. Pero sí, la premisa, ¿no es cierto?, es disminuirlo al máximo, o por lo menos tener los mayores resguardos para evitarlo. Sí, eso. A mí me gustaría acotar algo también, agregar algo, que son los estudios que hoy en día se están llevando a cabo con cetáceos, y principalmente con drones. Entonces, un mecanismo ya no invasivo, entre comillas, digamos, para obtener muestras, por ejemplo, de exudado respiratorio, ¿ah? Que antiguamente siempre tenía que ser o a través de la biopsia principalmente. Entonces, hoy en día se utiliza la herramienta de los drones, en que con una placa Petri invertida se estudia, digamos, el desplazamiento del cetáceo en particular, y se programa la bajada del dron hasta el minuto en que el cetáceo sube a expirar, y ahí se toma la muestra y sale el dron. Y además la utilización de los drones para lo que es filmografía, digamos, y conducta, en lo que es cetáceo. Entonces, es una herramienta que la tecnología hoy en día nos brinda, que es maravillosa, digamos, porque nos permite la forma de obtener muestras en forma no invasiva. Se ha visto de que las alteraciones conductuales son un mínimo, o sea, a lo más el cetáceo se va a hundir, digamos, y va a alterar, pero no es una situación de pánico ni de descontrol en lo que es su conducta normal. Entonces yo creo que la tecnología cada día nos está aportando nuevos métodos para poder aumentar los estudios in situ en que se pueda minimizar lo que es el término invasivo. Gracias. La última pregunta, en honor del tiempo. José Infante pregunta que si se conoce cómo varía el bienestar de la fauna en gradientes o condiciones de perturbación, por ejemplo, gradientes urbano-rural,
¿Es importante para la conservación de especies mantener un correcto bienestar de poblaciones silvestres en ambientes dominados por humanos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿podría entenderse el bienestar de los animales silvestres en estos ambientes como parte de los objetivos para lograr la coexistencia con la fauna? ¿Respondo yo? ¿Sí? Ambos. Interesante la pregunta. En realidad, sí, como hablamos, y bueno, y un poco también acogiéndome lo que decía Betsy, que en realidad son muchas cosas, estamos hablando de temas que son muy, muy diversos. Entonces, partir por comentar que la fauna responde en forma muy distinta a las distintas perturbaciones. O sea, hay especies que son muy tímidas y que prácticamente no se ven porque están absolutamente escondidas del ser humano, y otras que son sinantrópicas, por ejemplo, y que se acostumbran a vivir con el ser humano, y que en el ser humano pueden ver un beneficio, por ejemplo, el alimento. Estoy pensando, bueno, ahora con la pandemia, ¿no es cierto? Y cuando estábamos encerrados, vimos como había muchos animales, y en Europa, jabalíes que deambulaban por las calles, zorros, ¿no es cierto? Aquí también pumas. Entonces, está la individualidad, ¿no es cierto?, de los animales, pero también, ¿no es cierto?, como especies pueden reaccionar en forma o tener distintos niveles de tolerancia. Entonces, hay una gradiente, hay especies que se encuentran más en la ciudad, hay otras, bueno, el caso, ¿no es cierto?, que hemos estudiado nosotros, la cotorra argentina, por ejemplo, que es una especie que le gusta la ciudad. Hay gente o investigadores que dicen, por ejemplo, que en Europa les gusta la ciudad, pero las cigüeñas con quien comparten nido las protegen, entonces sería un incentivo para empezar a irse hacia lo más rural, y ahí está el miedo de que puedan afectar los cultivos y otras cosas más. Entonces, hay un gradiente, ciertamente, depende mucho de la especie, depende mucho de los recursos, de cómo se adapta, ¿no es cierto?, a finalmente los disturbios que dejamos nosotros como especie humana. Y, y la segunda parte era, ¿no es cierto?, sobre Un poco. si es importante la fauna urbana, ¿no? ¿O qué nivel de importancia? ¿Podría entenderse el bienestar de los animales silvestres en estos ambientes como parte de los objetivos para lograr coexistencia con la fauna? Sí, o sea, bueno, por ejemplo, en los espacios urbanos hay toda una corriente que es la investigación de fauna urbana, que hay una serie de animales que son nativos también, que están presentes en las ciudades, que también es muy importante también su conservación, permiten mantener ecosistemas saludables a través de sus distintas actividades, a través de los nichos que van utilizando en el ecosistema, y ciertamente son muy importantes, y nosotros como especie, ¿no es cierto?, que dominamos las ciudades en forma abrumadora, también tenemos que de alguna forma dejar espacio lo mejor posible para otras especies, y algunas que se dan mejor, por ejemplo, en los parques más grandes, otras que requieren parques pequeños, o incluso patios, ¿no es cierto? Estoy pensando en paseriformes más chiquititos, chercanes, tijerales, por ejemplo. Pero sí, ciertamente que es importante lograr esta coexistencia en los espacios urbanos también, muy relacionado con la salud también. Si tenemos brotes de enfermedades, esto lo hemos visto con los roedores, ¿no es cierto?, las ratas, los ratones, los guarenes. Si tenemos situaciones ambientales que hacen que se concentren los ratones, no sé, cualquiera que pueda ser, ¿no es cierto?, un terremoto, un incendio, podemos también estar, esos riesgos de enfermedades pueden también rebotarnos a nosotros en distintas formas, y en los espacios donde estamos más altamente o más densamente habitados, ¿no es cierto?, en las ciudades. Así que de todas formas. Gracias, A Cristóbal. mí es complejo, perdón, digamos, porque es un tema que lo vemos muy seguido, la interacción ciudadana, faunística en la periferia de la ciudad, y me preocupa todo el tema de contaminación, me preocupa el tema de los rellenos sanitarios, me preocupa el tema, digamos, de la basura, de incluso desechos de antibióticos que fauna silvestre está ingiriendo, digamos, tóxicos de todo tipo. Entonces, claro, debemos aprender a convivir con nuestra fauna, pero por otra parte no estar bombardeándola, digamos, con desde insumos tóxicos o elementos que van alterando
su condición, su comportamiento natural también. Por ejemplo, el mismo hecho de encontrar nidos ya absolutamente recubiertos de elementos artificiales o plásticos o cosas así, o cuando se hacen necropsias y uno encuentra ya elementos, digamos, artificiales dentro de sus cuerpos que son obviamente aportados por la humanidad. Entonces es complejo. Y por otra parte también todo el tema del manejo con la ley de tenencia responsable de mascotas y perros, que no es efectivo. Los perros comunitarios, etcétera, el manejo de los perros a nivel rural, los perros de libre deambular, porque inicialmente son eso, la gente los sale los fines de semana a pasear con sus perros al cerro y los deja sueltos, entonces hay una serie de situaciones que todavía no se les ha tomado el pulso ni la seriedad para poder ponerle atajo y justamente que nos lleven a una sana convivencia con nuestra fauna silvestre. Eso es. Gracias. Ahora sí, la última pregunta, lo prometo. Daniela Luna los felicita a ambos y pregunta que ¿a quién le correspondería generar legislación especie específica de bienestar para animales silvestres, incluyendo aquellos mantenidos en cautiverio en Chile? ¿Existe algún grado de avance en esta materia por parte del SAC o la conformación de algún comité nacional? Betsy, tú o yo. No, dale nomás. Yo te complemento. Estoy pensando, buena pregunta de Daniela al Cayo. Por supuesto que, bueno, como hemos visto, hay mucho por hacer. El SAC, ¿no es cierto?, a través de la ley de caza ampara la biodiversidad, la fauna silvestre. Yo pienso que hay mucho espacio, como digo, para avanzar en esto, y yo me imagino que es una materia por la cual a lo mejor el Ministerio del Medio Ambiente pudiese tener injerencia también y a lo mejor empezar a de alguna forma establecer algunos lineamientos. Yo no sé, Betsy, yo entiendo que AMEBEFAS también ha estado avanzando a través de comisiones. Sí, bueno, hay esta varias temática, instancias. Lo que pasa es que más bien legalmente hoy en colegiado. día es el Servicio Agrícola y Ganadero y Sernapesca, ¿ya? Llevamos arrastrando el tema del SVAP por muchos años todavía aún, que es donde debería retirarse el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura y debería retirarse Sernapesca del Ministerio de Economía, ¿ya? Porque se contradicen sus funciones con sus roles. Entonces, una vez que estas dos instancias, digamos, se amalgamaran en una y junto con el Ministerio de Medio Ambiente y donde se abordara el tema de fauna directamente y como correspondiese, se podría hacer. Mientras tanto, esto no cambie, difícil, se ha trabajado con AMEBEFAS hasta el nivel del Senado, etcétera, Cámara de Diputados, se ha trabajado con el Colegio Médico Veterinario, ahora ya se conformó la Comisión Nacional de Fauna Silvestre, entonces también la idea es apoyar por ese lado, justamente aportando un expertise más técnicos a las personas que son las tomadoras de decisiones. Entonces, ese es el tema, que generalmente donde se toman las decisiones a nivel legislativo en nuestro país, nos asesoran específicamente de los cuerpos técnicos que debiesen estar ahí presentes. Entonces hay mucho terreno por recorrer aún y una reconfiguración, digamos, para poder realmente, porque está muy disperso, digamos, o sea, no se entiende de que el SAC vea pelícanos y aves fragata y especies absolutamente que son marinas, ¿ya? Cuando ven lo terrestre, que están bajo la ley de caza. No se entiende que Sernapesca, por ejemplo, está con la contradicción entre explotar los productos del mar y al mismo tiempo es lo que causa los enmayes, es lo que causa los derrames, es lo que causa, digamos, los problemas. Entonces hay mucho camino por recorrer aún en cómo abordar este toro, un solo toro por las astas. Eso es. Bueno, ahora sí que sí. Nuevamente agradecerles a Cristóbal y a Betsy por haber aceptado nuestra invitación, haber dado estas charlas y gracias a todos los participantes también. Les comento que las charlas
o sea, los coloquios quedarán disponibles en el canal de YouTube de la VID. Este coloquio va a estar disponible, yo creo, en un par de días más para que visiten el sitio, y están desde el segundo coloquio, como les había comentado, hasta el quinto ahora ya disponible por si los quieren volver a revisar. Y para el segundo semestre también hay nuevos coloquios que los avisaremos con el debido tiempo para que puedan seguir informándose y capacitándose de alguna manera en bienestar animal de diferentes especies. Así que nuevamente gracias Cristóbal, Betsy. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y por el interés. Bueno, me despido, gracias a todos y les avisaremos con el debido tiempo del próximo coloquio. Que estén bien. Chao. Chao, saludos. Igualmente, Chao, un millón. chao. Chao, chao, gracias. Chao, Alfonso, gracias.